Ahora os toca defender vuestro punto de vista. ¿Y para ello qué vamos a emplear? Pues el texto argumentativo. ¿Cuál es la finalidad del autor de un texto argumentativo? Por un lado, probar o demostrar una tesis, una idea. También refutar la contraria, es decir, la tesis o idea de los demás. Y persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Este tipo de texto no aparece en estado puro, sino que lo encontramos combinado con la exposición. La exposición es la parte más objetiva, donde prevalece la función referencial del lenguaje, y la argumentación será la parte subjetiva, donde va a prevalecer la función apelativa y expresiva del lenguaje. En el texto argumentativo encontramos tres partes. La tesis, por un lado, la idea que se va a defender, y según donde aparezca la tesis tendremos una estructura deductiva, tesis al principio del texto, o estructura inductiva, tesis al final del texto. Luego el cuerpo argumentativo, donde incluimos los argumentos que empleamos para defender nuestra tesis y convencer al receptor. Es la parte más extensa. Y por último una conclusión, afirmación final que se deriva de la tesis y de los argumentos desarrollados. Es decir, volvemos nuevamente a hacer mención a la tesis. En cuanto a la clase de argumentos que podemos emplear, aquí nos encontramos los argumentos racionales, que se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad, es decir, aquello que todos pensamos que es cierto o con lo que todos estamos de acuerdo. Argumentos de hecho, datos objetivos, se basan en datos, cifras, es decir, hechos comprobables. Argumentos de ejemplificación, que se basan en ejemplos concretos. Argumentos de autoridad, lo que hacemos es citar la opinión de una persona de reconocido prestigio sobre el tema que estamos tratando. Argumentos que apelan a los sentimientos, con estos argumentos se pretende halagar, despertar compasión, odio, ternura, para atraer al receptor hacia nuestro punto de vista. Y por último, las refutaciones, que son aquellos argumentos que lo que hacen o para lo que sirven es para negar nuestra idea contraria a la tesis que defiende otra persona. En cuanto a los rasgos lingüísticos, que ya sabéis que luego tenéis que acudir a la presentación de los anexos para profundizar en ellos, tenemos que el tipo de enunciados que se emplea es extenso, ya que se exponen datos, cifras y ejemplos para defender la tesis. Además, se emplea también oraciones enunciativas junto con exclamativas e interrogativas. En cuanto a los marcadores y conectores textuales, pues para ordenar y dar coherencia al discurso, como por ejemplo, en primer lugar, en mi opinión, por lo contrario, por lo tanto, desde mi punto de vista, etc. En cuanto al léxico, tiene que ser connotativo, es decir, empleamos adjetivos valorativos para aportar nuestra propia visión, nuestro punto de vista. Y los tecnicismos se quedarán relegados a las partes más expositivas. También se puede emplear la primera y o segunda persona del singular y o del plural para acercar al receptor o para hacer partícipe al receptor de nuestro punto de vista, y además los verbos que se emplean suelen ser de pensamiento, opinión o estado anímico. En mi opinión, yo creo que, me entristece pensar que, quiero decir que. Además, se emplea una variedad de tiempos verbales según la intención que tengamos en cada momento. Hasta aquí esta segunda parte de la unidad 4 que trataba el tema del texto argumentativo y texto expositivo. Ahora os toca a vosotros poneros manos a la obra y construir vuestros textos argumentativos defendiendo vuestras ideas.